año de la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional desde 1990. Es autor de 34 nuevos minerales y un nuevo meteorito. El mineral atencionita recibió su nombre. Es autor del libro The Type Mineralogy of Brazil, coautor de la enciclopedia Dos Minerais do Brasil y muchos más. Fue editor de la revista brasileira de Geociencias y actualmente es editor asociado de Mineralogical Magazine. Es supervisor del laboratorio de difractometría de rayos X del Instituto de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo. Ha dirigido disertaciones de maestrías y tesis doctorales. Además, un gran número de trabajos de investigación, pregrado y finalización de cursos en el campo de las geociencias. Hoy nos presenta la conferencia titulada ¿Cómo descubrir un nuevo mineral? La exposición durará 45 minutos de 10 preguntas, de las cuales deberán ser escritas en la casilla de chat. Habiendo dicho ello, sea usted bienvenido, doctor Daniel Atencio, y ya Bueno, podemos dar inicio a la excelente ponencia del día de hoy. buenos días, muchas gracias por la invitación para estar acá y sean todos muy bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar cómo descubrir un nuevo mineral. Y acá están los pasos, ¿ustedes me oyen bien? ¿Sí? Acá están los pasos de alguien, de una persona, en dirección a un nuevo mineral. Entonces, vamos a ver qué pasos que hay que dar para llegar a un nuevo mineral. Bueno, el primer de todo es saber exactamente qué es un mineral. Hay personas que no lo saben bien, pero para descubrir un mineral nuevo es la primera cosa que hay que saber. Bueno, acá está el concepto actual, oficial, de qué es un mineral. Esta descripción fue hecha en 1998. Un mineral es una sustancia química sólida, después vamos a hablar un poco de eso. Cada mineral tiene una fórmula, tiene una estructura cristalina, también hay excepciones. Un mineral es formado por procesos geológicos en la Tierra o en cuerpos extraterrestres. Y cada mineral debe tener un único nombre, merece un nombre único. Bueno, bueno, ya hemos dicho que un mineral tiene que ser sólido, pero hay una única excepción. ¿Qué es eso? Esto es mercurio. El mercurio es un líquido que está en medio de la roca y también es considerado un mineral mismo que no sea sólido. Acá, ¿qué es eso? Es un glaciar, mucho hielo, mucho hielo. Acá hay un pingüino para que se saiba cuánto hielo hay acá. Y el hielo también es considerado un mineral. Es un sólido formado naturalmente. Acá usted tiene un cuarzo y tiene inclusiones, vapor, líquido, y este líquido es agua con sales, hay también inclusiones sólidas, pero esta agua que está acá no es considerada como un mineral por convención. La mineralogía es llena de convenciones y entonces el mercurio sí es un líquido, es considerado mineral, pero el agua que está también como inclusiones en el mineral no es considerada como un mineral. Sobre ser cristalino. Hay algunos minerales que usted ve y tiene caras, y entonces usted imagina que ellos tienen una estructura cristalina, que estas caras son consecuencias de una estructura cristalina, pero algunos minerales no tienen más una estructura cristalina porque
la han perdido. São chamados metamíticos e também são considerados minerais. Sobre ocorrer naturalmente, há muitas substâncias que são formadas por intervenção humana, como acá. Acá é uma exploração de arena. Esto é uma cava, um hueco que se ha produzido para explorar arena. E como consequência desta abertura em las paredes, em los tabiques desta extração, se formam unos sales, são sulfatos de hierro, manganeso, de alumínio. E estes minerais são minerais também, são formados naturalmente, são considerados minerais. Eles são muito instáveis, são solúveis em água e se dissolvem totalmente a cada lluvia e depois se formam outros e outros. Assim, os minerais são formados continuamente. Uno disse, minerales una cosa muy antigua, tiene millones de años, pero no, los minerales se forman y se destruyen continuamente. Y acá soy yo en 1920 haciendo mi maestría y yo estaba observando la formación en la superficie de minerales. Acá es agua y llegando más perto, usted ve cómo está la estalactites, como se formam em cavernas. Sim. E você vê que hoje em dia estão sendo formados minerais. Acá não é calcita, pero é sulfato, hidrônio jarosita, associada a goetita, e está se formando hoje. Acá você também tem matéria orgânica, vegetales que também estão contribuyendo para la formación de este mineral. Y acá usted tiene tubos de agua. Y acá encima también están se formando compuestos cristalinos. Pero estos compuestos cristalinos que se forman acá no son considerados minerales, pues están sobre un material que es humano. Entonces, por convención, esto no es considerado mineral, pero todos estos otros minerales que se forman acá son considerados minerales. Acá es un fuego en una mina de carbón. El fuego en la mina de carbón a veces ocasiona la cristalización de minerales. Estos minerales, estos compuestos cristalinos son considerados minerales si el fuego fue natural, pero si el fuego no fue natural, entonces no son considerados minerales. Son convenciones de la mineralogía que uno tiene que saber antes de describir un mineral nuevo. Bueno, los minerales son formados por procesos geológicos. Vean acá son cálculos urinarios. Son en general oxalatos de calcio e não são considerados minerais, apesar de que sejam cristalinos, que tenham na composição, porque se formam dentro de las personas, então não é um material de formação geológica. Pero os mesmos oxalatos, acá é um oxalato de manganeso, que se formou em uma roca, aí então é considerado um mineral. ¿Qué es eso? Esto es el refrigerador de mi casa. Acá usted tiene hielo. El hielo que tiene acá es igualito que aquel que tiene en el glaciar, pero este hielo no es considerado mineral porque se formó en mi casa, ¿cierto? Los minerales se forman en la tierra o en cuerpos extraterrestres. Acá um meteorito. Meteorito não é formado em la Tierra, ha venido del espacio, pero também é constituído de compuestos cristalinos e estes compuestos cristalinos são considerados também como minerales, apesar de não haverem sido formados por condições geológicas, se han formado em outros cuerpos extraterrestres.
Uno también tiene que saber de las convenciones de cómo dar nombre a un mineral cuando él hace parte de una solución sólida. Acá dos reglas, las más simples, pero hay muchas otras reglas que no voy a hablar acá, no hay tiempo. Pero una de ellas es, si yo tengo un mineral que tiene un cátion de una valencia y otro mineral con otro cátion de la misma valencia y ambos tienen la misma estructura cristalina. Yo voy a utilizar un nombre para todas las composiciones de acá y otro nombre para esta composición de acá. En el pasado se daban muchos nombres. Acá es un ejemplo de los plagioclásicos, tenían muchos nombres, pero hoy los minerales van a tener solo dos nombres, uno cuando predomina este cation y otro cuando predomina este cation. El mismo ocurre cuando hay tres cationes, todos de la misma valencia en el mineral, son utilizados tres nombres para las composiciones definidas en este triángulo. Acá es un ejemplo de minerales, acá son carbonatos de tierras raras, lantanita, y el nombre lantanita sério es utilizado para todas las composiciones acá. Acá es utilizado el nombre lantanita La, y acá lantanita ND. No sé cómo hacer para disminuir eso. Acá. E hay una comisión que controla la nomenclatura de los minerales, que controla la descripción de los minerales. Si usted descubrió que su mineral es un mineral nuevo, que nadie aún lo haya encontrado, que no está descrito en la literatura, usted tiene que hacer la descripción completa de este mineral. Y antes de que publique un trabajo en un periódico, usted tiene que enviar los datos a una comisión que existe desde 1959, para que esta comisión verifique los datos que usted tiene para ver si están correctos, si su mineral es realmente un mineral nuevo, que merece un nuevo nombre. Entonces, esta comisión de nombres de nuevos minerales, nomenclatura y clasificación, es parte de la Asociación Mineralógica Internacional. Y usted tiene un sitio en internet donde usted tiene todas las informaciones, quién son las personas de esta comisión. Usted tiene una lista con todos los nombres de los minerales que son válidos hoy en día. Usted tiene también informaciones qué hacer si usted cree que tiene un nuevo mineral y así por delante todas las informaciones. En esta página usted tiene las personas, el presidente de la comisión, el vicepresidente, hay dos vicepresidentes, hay secretarios y también todos los miembros internacionales. Hay 30 miembros internacionales que van a recibir sus informaciones y van a analizar, van a ver si sus datos son completos para definir un nuevo mineral. Como yo he dicho, acá usted puede encontrar la lista de los minerales válidos de la comisión y hoy en día son conocidos 5.636 minerales. Son los minerales que son conocidos hoy en día y todos los años cerca de 100, 150 nuevos minerales son descubiertos. Las rocas están llenas de minerales nuevos y vamos a ver dónde vamos a encontrar, cómo hacemos para encontrar estos minerales nuevos. Esta es la lista que yo hablé ahora poco. Y en esta lista usted tiene los nombres de los minerales en orden alfabético y tiene la fórmula y otras informaciones de dónde este mineral fue descubierto por primera vez y referencias bibliográficas para usted leer. Si usted encontrar un mineral que tiene fórmula diferente de todas las que
están en esta lista y que tiene una estructura cristalina diferente, entonces usted va a tener un nuevo mineral. Este fue el primer presidente de la comisión en 1959 y él empezó a hacer las listas de los nombres de los minerales válidos que son publicadas hasta hoy por otras personas. Él ya murió, pero otras personas también publican listas de nombres de minerales, pero usted puede bajarla en su computador de este sitio. No es necesario que usted compre estos libros. Y hay libros también con nombres que no se utilizan más para minerales. Y hay muchos minerales, nombres de minerales que no tienen más significado, que fueran descritos en el pasado muy distante o que no fueran descritos correctamente. En el pasado también los minerales tenían varios nombres, un mineral tenía varios nombres, hoy en día no, cada mineral tiene que tener solo un nombre de mineral. En ambos estos libros, uno de 1999 y el otro de 2000, usted va a encontrar 35.000 nombres de mineral que no tienen más sentido. Por eso es necesario cuando usted escriba sobre minerales, usted ver se os nombres que usted está utilizando hacen ou não sentido, se são nombres válidos ou não. E por que vamos a estudar minerales nuevos? ¿Qué importancia tiene eso? Los minerales tienen gran importancia porque los minerales no son apenas compuestos químicos. Usted no utiliza los minerales solo para tirar determinados elementos químicos. Por ejemplo, si usted tiene un mineral de hierro, usted va a disolverlo, transformarlo para obter el hierro. Si tiene un de manganeso, va a extraer el manganeso. No, los minerales, além de ter uma composição química, tem também uma estrutura cristalina. E esta estrutura cristalina vai definir suas propriedades que podem ser muito úteis para a indústria, para a tecnologia. E há então muitos trabalhos falando de los minerales como materiais avançados. Há também ¿dónde estava eu? Acá. Há também simpósios e congressos hablando de los minerales como materiales avançados, como acá hubo dos, acá é um livro e acá é o prospecto de um congresso em Kola, em Rússia. Acá é o informe de um mineral muito importante que foi descoberto em Brasil, que tem a mesma estrutura que compostos sintéticos que são utilizados para fazer medicinas, para fazer vacunas contra a AIDS, por exemplo, a menicecita, que é um heteropoliniobato. E aquelas informações que eu vou falar de agora em diante, a maioria delas são tiradas deste livro que eu he escrito, e você pode baixá-lo gratuitamente, sem custos, em seu computador, neste sítio que está acá. Neste livro, eu he estudado, eu he leído sobre todos os minerais que se han descrito em Brasil, todos os minerais novos, los válidos, los inválidos, los sin nombre, los que são problemáticos, e as informações que eu vou falar de agora em diante são deste livro. E porque se você quer descobrir, está interessado em descobrir coisas novas, minerais novos, você tem que antes saber tudo o que os outros já han hecho neste campo de estudo. E acá eu vou falar de uns minerais que têm importância tecnológica, que eu he escrito em meu livro, como a lindiberrita, que é aquele oxalato que vocês han visto agora há pouco. Acá diz que os oxalatos
solúveis são muito importantes em la síntese de alta temperatura de materiais cerâmicos supercondutivos. Então, você vê a importância de los minerales, que não são coisas sem importância, todos eles vão ter muita importância. Então, você vai dizer, pero estes minerales são muito raros, como você vai utilizá-los para isso? Não, pero você pode ir a um laboratório e fazer o análogo sintético, e você vai utilizar o análogo sintético de um mineral que você ha descoberto que tem uma grande importância, certo? Então, a limberrita, este outro lá, pauloabibita, é um óxido de nióbio e sódio. Também você vai ler, há muitas informações, é muito útil, não vamos falar de elas, porque são úteis. Este mineral, que é o único mineral novo descoberto em Amazônia, que é um fluoreto de ítrio, e que também tem muita importância para lasers de estado sólido e assim por diante. Aquela paladicita, um seleneto de paládio, acá sua importância muito grande como supercondutor. E aí também outros artículos, outros papers que você vai ler, onde você vai ter informação de quais são os procedimentos para descrever um novo mineral. Se você tem um novo mineral, você vai ter que reescrever, rellenar um formulário com todas as suas informações. E naquele sítio de la Comissão de Nombres de Minerales, que eu falei agora há pouco, você vai encontrar estes formulários, você vai llenando com as informações de seu mineral. Eu he traído acá um exemplo de quando eu he descrito a minececita, que é aquele heteroniobato de bário, zircônio, magnésio, e você tem que dizer sobre sua estrutura cristalina, você tem que estudá-la, dizer de onde vem este mineral, como ha sido formado, sua aparência, suas propriedades físicas, suas propriedades ópticas, sua composição química. Você tem que fazer uma análises químicas, pero preferentemente por microsonda, porque tem que ser análises pontuais, porque a composição de los minerales é variável de ponto a ponto, certo? E acá você tem que falar também sobre a cristalografia, você tem que obter dados de difração de raios X, e também sua estrutura cristalina, que você vai definir em aparatos especiais. Às vezes não é possível fazer isso. O nome do mineral, por que você está dando aquele nome do mineral, onde você vai depositar seu material tipo, ou seja, você tem que pôr em um museu parte do mineral estudado, que vai ser um testigo de seu estudo, e outras observações, referências bibliográficas, fotos do mineral, do microscópio eletrônico e de sua estrutura cristalina. Tem também que pôr os dados de difração de raios X, a comparação entre seu mineral e os análogos sintéticos que há, ou que se não, de outros minerais com a mesma estrutura, suas constantes de la celda unitária. Bueno, então, quando você vai ver onde você tem minerais novos, você vai ver, se você quer saber onde estão os minerais de Brasil, como eu he hecho, eu fui a ver todos os minerais que han sido descritos por primeira vez em Brasil. E eles estão divididos nesta tabela por classe químico. Acá há um único elemento nativo, que é o paládio, depois há sulfetos, selenetos, e sulfuros, selenuros, e assim por diante.
Hay un aleto, óxidos, muchos óxidos, muchos. Hay 3 carbonatos, un telurato, descrito en Brasil hasta hoy, y muchos fosfatos. Entonces parece que es muy más fácil estudiar los fosfatos. Vean cuántos fosfatos ya fueron descubiertos en Brasil. Hay 3 arsenatos também e algunos silicatos e un oxalato, que é aquele que eu já he dicho, la lindiberrita. Después usted va a ver dónde han sido encontrados los minerales nuevos de Brasil. En Amazonas 1, Mato Grosso 3. Acá son minerales, inclusiones en diamantes, muy interesantes, que solo hoy están siendo estudiados, son de diamantes muy profundos, inclusiones muy pequeñas, muy difíciles de ser estudiadas, en Goiás, Rio Grande do Norte. Pero la mayoría de los minerales nuevos de Brasil son de Minas Gerais. Usted va a ver, la mayoría es de Minas Gerais y es de fosfatos. Y muchos de ellos han sido descubiertos a muy poco tiempo, como estos, jancita. Entonces, parece ser muy probable que hay otros minerales nuevos en estas rocas. La mayoría es de fosfatos y los fosfatos están en rocas, en pegmatitas ricas en fosfato. Entonces, es una boa opción usted ir a estas rocas para ver los otros minerales nuevos que hay allá. En São Paulo, donde yo estoy, 5 minerales nuevos han sido descubiertos y todos están en carbonatitas. Carbonatitas también son rocas muy importantes para para encontrar minerales nuevos. Después, acá es la lista de todos los minerales de Brasil, pero acá hay también todos los problemáticos y hay también muchos que no tienen nombre hasta hoy. ¿Por qué no tienen nombre? Porque no han sido estudiados por completo. Hay apenas algunos datos, usted tiene que estudiarlos por completo y entonces usted puede dar nombre a estos minerales. Usted tiene que leer que ya se han descubierto, de dónde son y qué hay que hacer, si es posible o no, si usted va a describir por completo todos estos minerales que aún no tienen nombre en Brasil. Y hay también muchos nombres que son nombres antiguos, que unos que ya se descubrió que no tienen mismo sentido y otros que son problemáticos hasta hoy que necesitan ser estudiados por completo. Por ejemplo, a joseíta A, joseíta B, son minerales problemáticos que tienen que ser estudiados y que va a ser interesante usted estudiar. Acá a la continuación de la lista, muchos y muchos minerales sin nombre. Y acá unos ejemplos de los minerales sin nombres. Acá es un fosfato de hierro, hierro 2, hierro 3, que es inclusión de diamante. Estos minerales son muy difíciles de serem descritos por sus dimensiones, 100 nanómetros, disculpa, porque está acá en esta escala. Acá es el que ya se sabe de ello. Já se sabe a estrutura do mineral, do análogo sintético, e acá estão as informações de que se sabem hoje em dia, mas não são completas e há que estudá-lo por completo. Acá é um problema que também eu he verificado muito tempo atrás. Havia muitos minerais que eram conhecidos por apenas um nome, o nome rocherita. Pero eu veía que as fórmulas eram muito diferentes. Então, não era um mineral, pero que eram muitos minerales diferentes. Então, eu empecé a estudar-los, outras pessoas também, e han sido descritos minerales novos, como a tensioita, futimaneita, guimarãesita, é de Brasil, Rui Francoita também é de Brasil, zanazita. Então, conhecer a literatura
y ojear con mucha atención los datos, es muy importante para usted descubrir dónde están los problemas, el qué se necesita estudiar para descubrir cosas que aún no han sido descubiertas. Acá yo he traído la foto y unas informaciones de aquellos minerales del grupo de la rocherita que yo he hablado. Acá la zanazita, la guimarãesita, são todos fosfatos. Acá la ruifrancoíta. E acá uma foto de microscopia eletrônica de la ruifrancoíta, pero usted vê que por la diferencia de colores, usted no tiene apenas un mineral, usted tiene una asociación de minerales. El color de los minerales representa su composición química. Entonces acá había ruifrancoíta y también otro mineral que es este acá, que es la cirilovita. Si usted ve acá, es este mineral de color marrón, no sé si así se habla español, de este color que está acá, usted piensa, bueno, este es un mineral, pero cuando usted va al microscopio electrónico de varredura, usted ve que no, que es una asociación de mineral. En el pasado, cuando no existía microsonda, usted describía una asociación de minerales y pensaba, bueno, es un único mineral. Usted hacía un análisis químicos vía úmida de esto acá y pensaba que era un único mineral, lo que no era correcto. Acá el otro mineral, la tensioita, un nombre muy bonito. Acá la futimaineita, es un mineral de Estados Unidos, de la mina Fut. Acá, este es un mineral, la burangaíta. Burangaíta, vean, tiene hierro, aluminio, sodio, es un fosfato. Bueno, yo estaba estudiando este mineral de color azul y el dato de difracción de rayos X me decía, bueno, es una burangaíta. Pero cuando yo hacía análisis químico, yo veía que tenía magnesio, que no tenía hierro. Entonces, se trataba de un mineral nuevo, certo? Que tinha a mesma estrutura, pero uma composição química diferente. Acá outro mineral, quintinita, que ha sido descrito por outro nome anteriormente, porque a pessoa que descreveu não se deu conta que o mineral tinha esta forma cristalina. Acá está a foto do mineral, tinha esta fórmula cristalina, e esta forma cristalina não podia ocorrer no mineral, diziam que era manaceíta, pero manaceíta tinha uma estrutura que não permitia esta forma cristalina. Por isso, também conhecer cristalografia vai ser muito importante em la hora de você descrever seu mineral. Acá está uma tabla de cristalografia, onde você vê as formas cristalinas que são possíveis e as classes onde se pode localizar cada forma. Sabendo isso, então se concluiu que aquele mineral não era o que se decía manaceíta, pero era um mineral novo que depois ha sido nombrado quintinita. Los meteoritos são muito importantes também, porque em ellos você pode hallar minerales novos e minerales muito diferentes, como este acá, icosaedrita, que foi descoberto em um meteorito. E este mineral não é como os compuestos químicos normais, onde você tem uma celda unitária que se repite em toda a estrutura. Não, ele tem uma organização também, pero es diferente, es como todo el cristal fuera una única celda cristalina. Y entonces usted acá puede ter elementos de simetría que usted no encuentra en los cristales. Estos son conocidos como quasi cristales. Usted puede encontrar, por ejemplo, ejes de cristalográficos de orden 5, que usted no encuentra
em los cristales. Por eso son minerales muy importantes, ya eran conocidos sintéticamente, pero no como minerales. Hasta hoy se han descubierto 3 de estos minerales y todos ellos en el mismo meteorito. Acá es un mineral que fue descubierto en un meteorito de Brasil, fue estudiado, fue descubierta su estructura cristalina, pero las personas no fueron capaces de describir por completo el mineral, él se quedó sin nombre y ahora a poco tiempo se ha descubierto el mismo mineral en otro meteorito y se ha dado el nombre de Keplerita, en homenaje a Kepler. Acá es un mineral también recientemente descubierto en Brasil, 2016, publicado en 2018, que es la parisita, el lantânio, y este mineral ya fue conocido antes, ya han publicado varios trabajos sobre este mineral, pero ninguna de las personas ha hecho su descripción completa, ni ha dado un nombre para él, entonces solo ahora que se ha descrito por completo. Bueno, aquel libro que yo he hecho, que yo hizo, es sobre Brasil, pero ustedes están en Perú. Ustedes van a querer estudiar los minerales de Perú y van a tener que leer mucho a respecto de los minerales de Perú. Yo he empezado a hacer una pesquisa sobre los minerales de Perú, pero no la he terminado, he dejado para ustedes, que ustedes van a descubrir los minerales nuevos de Perú. Y acá es un libro muy antiguo, Minerais do Peru, de 1878, en francés, muy grande, onde usted tiene muchas informaciones de aquella época, de los minerales de Perú. Acá está, donde usted puede bajar, usted puede hacer el download de este libro en su computadora, descargar, usted puede descargar este libro en su computadora y leer todo lo que se sabía en aquella época. Y usted va a ver que hay nombres como este, arequipita. Usted está en Arequipa. Hay un mineral arequipita, pero no es un mineral válido, es un mineral problemático que han dicho que es una mistura probablemente de cuarzo y vindeimita, da mina Vistoria. Y usted va a leer otras cosas como chanarchilita, huantarraíta, espiuateíta, huascolita, vários nombres que não são nombres válidos, você tem que estudar. Acá um oxalato de amônio, e você tem que estudar estes minerais para descobrir de que se trata. Há um livro mais novo de Peru, Minas y Minerales de Perú, de 1997. Acá el contenido de este libro, hablando de los minerales de Perú. Acá otro libro de 2011, Perú, Paraíso de los Minerales. Hay también en español, y acá el contenido no ha quedado muy nítido. Usted también puede pesquisar sobre los minerales de su país en sitios de internet, bancos de datos de minerales. El más importante, el más completo y más actualizado que hay es Mindat, mindat.org. En este sitio usted va a descubrir que en Perú son conocidas hoy 384 especies válidas de minerales, dentre los cuales 30 son minerales tipo válidos, o sea, minerales que han sido descritos por primera vez en Perú, minerales que cuando han sido descritos eran minerales nuevos. Y hay también un mineral que se creía nuevo, pero que ha sido descreditado, que es la revoredita. Acá está una foto de la revoredita.
usted tiene listas, relaciones de localidades y usted puede descubrir en cada una de estas localidades cuáles son los minerales encontrados. Acá es la lista de los minerales ya descritos en Perú, parte de la lista que está en orden alfabético. Y yo también he pesquisado sobre los minerales nuevos que se han descrito en Perú, que son 30. El primer de ellos es Enarjita, de 1850. Después van muchos de ellos. Y hasta el más reciente, que es de 2019, que es la San Genaroita, de 2019. Entonces son 30 minerales nuevos y si usted ve quiénes son las personas que han estudiado, no hay ningún que sea de Perú, o sea, personas de otros países están estudiando los minerales de Perú, porque en Perú no hay nadie que se interese de saber de sus minerales. Yo he descubierto también que Minas Agra es donde usted ya puede encontrar muchos minerales nuevos. Hay muchos minerales de vanadio que se han descrito allá, sulfatos, muchos sulfatos, y son 3, 6, 8 minerales nuevos descubiertos en esta mina. Y Uchuchacua, en Uchuchacua se han descrito también muchos minerales nuevos, sulfuros, sulfosales. Hay la Uchuchacuaíta, allá. Los minerales nuevos encontrados hasta hoy en Perú, la mayoría es de sulfuros y sulfosales. Acá está la lista de ellos. Muchos de ellos son de plata, minerales de plata. Acá está la fórmula de ellos. Muchos son también de vanadio. Y así, às 13h45 eu termino minha apresentação. Muitas graças, estou muito contente por participar deste congresso. Não se olvidem de fazer a descarga de meu livro em internet. Gracias, doctor Atencio, por esta presentación. A continuación, vamos a decidir a todos los participantes que si tienen alguna pregunta sobre la ponencia pueden dejar en la casilla de mensajes del chat. Vamos a estar prestos para poder leerlas. ¿Preguntas? Una pregunta. Muy buena presentación. Muchas gracias. ¿Podría compartir el link para poder descargar el libro, por favor? Sí, yo voy a tentar como yo llego hasta el chat. Acá está el chat. Un momento, por favor. Un momento, sí. También tenemos otra pregunta. Sí, hable, por favor. Ya. Por Leonardo Ceballos. Muchas gracias por su brillante y didáctica presentación.
El descubrimiento de nuevos minerales implica al menos un laboratorio equipado con difracción de rayos X, Y, microsonda electrónica. Para tener una colaboración entre laboratorios de mineralogía, al menos es necesario tener estos equipos en Perú o alguno más. Bueno, usted puede se asociar a personas de otros países. Yo cuando estoy estudiando mineral nuevo, en general yo puedo hacer muchos análisis, pero no todos. Entonces yo me asocio a otras personas de otros países que, que tienen que tienen los equipos que yo necesito para completar los análisis de mi mineral. Entonces, usted no necesita hacer todo solito, usted puede asociarse a otras personas y entonces usted podrá resolver sus problemas, usted podrá completar su descripción del mineral nuevo. Muchas veces usted no tiene difracción de rayos X, entonces usted va a procurar en la literatura donde personas ya han hecho los estudios que usted necesita. Usted necesita, por ejemplo, a veces de 5 tron y usted no lo tiene. Acá está el link. Acá está el link, ¿cierto? Usted puede bajar mi libro. Me voy a quedar muy contento. Hay otra pregunta. ¿Sí? Si durante la caracterización mineralógica de telururos mediante el SEM, encontramos uno cuya estequiometría no calza con los demás, ¿cuál serían los siguientes pasos para comprobar si es o no un mineral no registrado previamente? Bueno, usted tiene que ver si sus datos son buenos. Muchas personas hacen análisis, pero hacen como si el total de los análisis es 100% y esto no se puede normalizar a 100%, es cosa que no se puede hacer. Muchas veces las personas piensan, mi mineral es nuevo, pero sus análisis químicos no son muy buenas. Hay que tener buenos datos químicos. Después que usted tiene datos químicos, usted va a ver si hay minerales que tienen aquellos elementos químicos en su composición. Usted puede pesquisar eso por ejemplo, en Mindat. Mindat hay como ver todos los minerales, por ejemplo, que tiene telúrio y selenio, por ejemplo, y usted tiene una lista, y usted va a ver cada uno de ellos, cuál es la composición, cuánto hay que tener de cada elemento químico, y usted va a ver las otras propiedades, el color, y además para ver si uno de ellos es igual a su mineral o si es diferente. Usted también tiene que obtener dados de difracción de rayos X. Às vezes não é possível, pero hay outras maneiras de estudar, como EBSD, não sei como é isso em espanhol, pero EBSD é um método para você também obter dados de estrutura cristalina e você pode analisar ponto a ponto, como se fuera uma análise química de microsonda, e você vai descobrir a estrutura cristalina. Então, há diferentes maneiras de saber a composição química e a estrutura cristalina. Este é o básico para você saber se tem un mineral nuevo o no. Otra pregunta tenemos de Julia Muñoz. Hola, Julia. Creo que está en portugués, pero la pregunta es, ¿cuáles son los ejes o factores más importantes que logran que en el Brasil puedan estudiarse más los minerales que quizá no tenga Perú? Bueno, en Brasil nosotros tenemos más equipos que en Perú,
pero tenemos más equipos, pero no tenemos muchas personas estudiando minerales nuevos en Brasil. Yo creo que en Brasil hay muchos otros minerales que aún no se han estudiado porque no hay pesquisadores, no hay mineralogistas en Brasil para estudiarlos. Si usted compara la cantidad de minerales nuevos que se han descubierto en Brasil con la de Perú, y usted lleva en cuenta el tamaño de Perú y el tamaño de Brasil, Perú tiene más minerales descubiertos por área que Brasil. Muchos de los minerales de Perú han sido estudiados por alemanes o por otras personas del exterior. Y en Brasil también muchos han sido estudiados por personas del exterior y algunos por personas de Brasil, pero no hay muchas personas a estudiar minerales acá. En Perú yo creo que también no hay personas interesadas. La mayoría de las personas no tienen interés en el nuevo, no, es muy difícil estudiar lo nuevo, es más común ignorar las cosas nuevas que van a dar mucho trabajo y entonces por eso que acontece. Otra pregunta dice de Sonali Monroy. Muchas gracias por su presentación. En mi búsqueda de un mineral nuevo tuve la experiencia de encontrar muchos minerales de los cuales no conocía algunos, lo cual me llevó a concluir que podría tratarse de un nuevo mineral. Pero para poder comprobar esto necesariamente se necesita equipos como los difractores de rayos X que generalmente no está a nuestra disposición. ¿Habría algún otro método mucho más sencillo para verificar si es un mineral nuevo? No, usted tiene que se asociar asociar con personas que tienen un equipo de rayos X de otro país, si usted no tiene en su país. Yo creo que las industrias, las mineradoras de su país deben tener difracción de rayos X, porque es muy importante para un trabajo bien hecho, tener difracción de rayos X. O si no, usted escreve para personas de universidades de otros países, como Brasil, por ejemplo, y se asocia con personas, usted hace parte de los análisis, las otras personas hacen otra parte. Yo tengo muchos coautores en mis trabajos por eso que no consigo tener todos los datos que son necesarios, pero la difracción de rayos X sí es muy importante para saber la estructura. No basta con saber la composición química, porque hay minerales que tienen la misma composición y estructuras diferentes, ¿cierto? Con esta última pregunta hemos finalizado la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial al doctor Daniel Atencio por contribuir con este magno evento del Sexto Congreso Internacional de Geología del Sur de Perú, Arequipa 2020. También, doctor Daniel Atencio, invitarlo el día viernes 20 de noviembre a Sí, nuestra clausura de la conferencia. Le va a haber una fiesta. vamos a estar esperando, será este viernes. Sí, estaré allá. Muchas gracias, yo que agradezco la invitación. Ya es la sexta vez que yo estoy en Perú, desta vez de una manera un poco diferente, pero me gusta mucho participar de estos eventos, de estos congresos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Daniel Atencio. Entonces, hasta viernes. Ahora concluimos con el ciclo de conferencias de turno mañana. Empezaremos con nuestro break, que es desde las 12 hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde iniciará el segundo
turno con la ponencia del ingeniero Pedro Luis Trujillo Ermitaño, que son procesos fundamentales para el logueo geológico en minería. Y luego continúa el doctor Oscar Jaime Restrepo con aspectos generales sobre yacimientos auríferos y su exploración. Empezamos el break.